versículo. Génesis capítulo 41, versículo 28 en adelante. Habiéndola encontrado, le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. Amén. Y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quiten la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Pueden tomar sus asientos. Meditaba en las alabanzas que entonaba nuestro hermano Isaac. Esta alabanza donde nos invitaba a venir al Señor. Amén. Esta alabanza decía: busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Amén. Si te atreves a esperar, Dios las puertas cerrará. Te dirá: es tarde ya. Busca a Dios. Amén. Si nosotros observamos el país, siempre en el mundo existen diferentes tipos de crisis. Siempre vemos, y también se da en la palabra del Señor, donde muchas veces vemos crisis matrimoniales, donde a veces vemos crisis que tienen que ver con la economía. Siempre en el mundo existen crisis. Hay un tiempo donde estamos arriba, pero hay un tiempo también donde el hombre desciende, y la cadena es así, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Y en la palabra del Señor vemos diferentes tipos de crisis. Pero hoy vamos a estar hablando sobre esta crisis que pasó en el pueblo de Egipto. La palabra del Señor hoy nos habla de un joven llamado José. El nombre de José significa Dios añade.
veces José se preguntó, ¿y cuánto añadirá Dios? ¿Y cuánto será eso? Dice la palabra del Señor que esa añadidura vino sobre José después de 13 años. Vino la prosperidad a la vida de José. Amén. La historia de José, el joven de 17 años que fue vendido por sus hermanos, que fue vendido como esclavo por sus hermanos. Y dice su palabra que José llegó a Egipto como esclavo. José llegó a Egipto a la casa de Potifar y también él estuvo encarcelado durante 2 años. Sin embargo, a pesar de las situaciones que a este joven le tocó pasar, porque la vida de José no fue una vida fácil, la vida de José no fue una vida cómoda, pero a pesar de todas las circunstancias a las cuales él fue sometido, sin embargo, Dios estaba con José. Dios estaba guardando, Dios estaba protegiendo a José. Amén. Y en un momento de su vida, Jehová le prosperaría. A veces, el Hijo de Dios piensa que muchas veces se siente solo. A veces el Hijo de Dios cree que en esos momentos difíciles, que en esas circunstancias complicadas en la vida del Hijo de Dios, a veces nosotros no vemos la mano del Señor. A veces nosotros cuando estamos en esa circunstancia difícil, en ese momento complicado, cuando nosotros estamos quizás a veces llorando, pasando una dificultad, creemos que estamos solos y que Dios no está con nosotros, pero Dios estuvo con José en todas las circunstancias de su vida. Amén. Así como Dios también está contigo en ese momento cuando tú piensas que quizás estás solo, pero allí Jehová está contigo. Él está allí abrazándote, porque su palabra dice así: he aquí, dijo Jesús, yo estoy con vosotros todos los días. A veces nosotros creemos que Él no está, pero Él está contigo en esa circunstancia difícil. Jehová está contigo en ese valle de sombra. Jehová está contigo en ese valle de lágrimas. Jehová está contigo. Él no te desampara, Él no te deja, porque Él dice todos los días estaré con ustedes. Y en José nosotros vemos un hombre que tenía una fe. En José vemos un hombre de carácter. A veces faltan estas cualidades. En José vemos un hombre fiel. Vemos un hombre íntegro. Vemos un hombre servicial. Vemos un hombre que donde él se encontrara, sea que estuviera en la casa de Potifar, o sea que estuviera en la cárcel, pero donde él llegaba, lo mejoraba todo. Amén. Donde él llegaba, no importaba la circunstancia donde él fuera colocado, pero él era un hombre servicial, era un hombre que entregaba y daba lo mejor de él, y él mejoraba el lugar donde estaba. Cuando estuvo en la cárcel, todo fue diferente, todo cambió porque él daba lo mejor. Y el Señor
Y aquí dice su palabra que Faraón, el que gobernaba Egipto, estaba haciendo y pasando por un momento perturbante, estaba inquietado. ¿Por qué? Porque él había tenido este sueño dice que él vio salir del río Nilo. El río Nilo para los egipcios era el río de la prosperidad, era el río de la vida, era el río de la abundancia. Ellos no dependían como los otros pueblos de la lluvia temprana, sino ellos dependían de la abundancia de agua de las corrientes del río Nilo. Porque para los egipcios el río Nilo significaba el río de la vida, el río de la prosperidad. Y por eso Faraón estaba perturbado, por eso Faraón estaba inquietado, porque en este sueño dice que él veía que de las corrientes de las aguas del río Nilo subían 7 vacas. Y estas 7 vacas eran de un aspecto hermoso, eran vacas hermosas, eran vacas robustas, eran vacas entradas en carne. Pero dice que a estas 7 vacas le seguían otras 7 vacas más. Y estas vacas que le seguían eran feísimas, eran de un aspecto feísimo. Y él dice: yo nunca había visto unas vacas tan feas, nunca había visto unas vacas tan raquíticas, nunca había visto unas vacas tan flacas, tan lánguidas, feísimas. Y estas vacas feas se devoraban a las otras gordas y se las comían. Y a Faraón le llamaba la atención porque estas vacas flacas, feas, a pesar de estar alimentadas y haberse comido las otras vacas, sin embargo el aspecto era igual. Las vacas no habían cambiado su aspecto, sino que su aspecto era el mismo. Amén. Y uno se preguntaría: pero ¿cómo es que las vacas se comían las otras vacas? Cuando si nosotros pensamos, llevamos a las vacas a pastar, porque ellas se alimentan de pasto. Pero ¿sabe? A veces el hambre, y la Biblia también lo representa y lo nombra, a veces el hambre es tan grande que se llega a esta condición. Dice en su palabra que las madres se comían sus hijos. A veces el hambre es tanta que se vuelve la persona o los animales carnívoros. Entonces había un desgaste en Faraón, había una preocupación, había una perturbación, porque el río Nilo
interpretó el sueño de Faraón. Amén. Y en ese sueño de Faraón dice así: serán 7 años de abundancia. Habrá 7 años donde Egipto tendrá abundancia. Amén. Pero vendrán 7 años donde habrá escasez. Vendrán 7 años donde habrá hambruna. Es decir, José interpretó el sueño de Faraón. Pero no solo lo interpretó, sino que José fue más allá. Y José aconsejó a Faraón y le dijo: busca un hombre prudente y sabio y ponlo como gobernador de Egipto para administrar la nación. Y Faraón dio este honor a José. Y en el versículo 40 dice así: tú, José, estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Había llegado el tiempo para José. Había llegado el momento para José. Había llegado la hora para él, la hora donde Jehová haría honor al nombre de José, que significaba Dios añade. Ahora José, la vida de él sería cambiada. Ahora él es colocado como el segundo, como el gobernador de toda la nación. Entonces, en esta enseñanza de José, específicamente en este mensaje de las vacas gordas y las vacas flacas, el Señor nos da hoy una enseñanza. El Señor hoy nos trae para nosotros cómo usted y yo debemos manejarnos frente a diferentes circunstancias por las cuales usted y yo pasemos. Amén. ¿Cómo nosotros debemos manejarnos frente a circunstancias que usted pueda pasar? José era un hombre sabio y prudente, dice la Biblia en el 33. Ponga Faraón un varón prudente y sabio. ¿Y quién mejor que José, que era prudente, que era sabio? Y por sobre todas las cosas, Jehová estaba con él. Y Faraón lo reconoció. Jehová estaba con José. Amén. Entonces, usted y yo, en esos momentos difíciles, aprendamos a manejarnos con prudencia. Amén. ¿Y qué es la prudencia? Mire, la prudencia va a consistir en cómo usted se maneja, cómo usted frente a circunstancias que le puedan pasar, cómo se va a manejar usted, cómo va a actuar usted frente a ese momento difícil, frente a esa circunstancia complicada. Usted debe manejarse con prudencia. Lo que usted vaya a hacer, tiene que hacerlo de forma cuidadosa, tiene que hacerlo de forma sensata, tiene que hacerlo con precaución. ¿Para qué? Para evitar posibles daños que puedan afectar de acuerdo a la situación que usted tome, a la decisión que usted tome. Por eso debe manejarse con prudencia. Aquel que es imprudente actúa arrebatadamente. El imprudente no piensa, sino que se deja guiar por la adrenalina que le pasa y le sucede en el momento.
Pero el prudente siempre mantiene un equilibrio. El prudente siempre mantiene un equilibrio porque el prudente distingue, el prudente sabe discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Y en el libro de Proverbios 27:12 dice así: el prudente ve el peligro y lo evita. Amén. ¿Qué hace el prudente? Ve que viene un tiempo difícil, ve que viene una situación complicada. Entonces el prudente se prepara. Amén. Se prepara para enfrentar ese peligro, se prepara para enfrentar lo que viene más adelante porque él es prudente. Entonces él se anticipa a lo que viene y se prepara para evitar circunstancias o daños para él. Amén. Y dice: más los simples, los inexpertos pasan y reciben el daño. Amén. Entonces, hoy el Señor, este mensaje es un mensaje de enseñanza. Amén. Para la iglesia. Es un mensaje de enseñanza para nosotros. Amén. Para manejarnos con prudencia. Entonces, estemos preparados para lo que va a suceder. Estemos preparados para aquel chaparrón, para aquella lluvia, para aquello que se avecina a este mundo, al país, a tu vida. Estemos preparados. Amén. En el tiempo de la pandemia, fueron y son aún momentos difíciles. Sin embargo, la iglesia del Señor, a pesar de todo, la iglesia del Señor en un tiempo de pandemia, pero la iglesia del Señor fue prosperada. Amén. La iglesia del Señor fue bendecida económicamente. Pero hoy vemos dónde está la iglesia de Cristo. ¿Dónde están sus hijos? ¿Sabe? Jesucristo nos enseña a través de la palabra del Señor y Él nos habla sobre la mayordomía, sobre cómo administrar los bienes que Él te da, Amén. sobre cómo nosotros nos debemos manejar en ese tiempo en que tú has sido bendecido, porque la iglesia del Señor ha sido bendecida, sí, pero ¿cómo nos estamos manejando en esos tiempos de bendición? ¿Cómo usted se está manejando en ese tiempo de abundancia, en ese tiempo de las vacas gordas? ¿Qué usted está haciendo? ¿Cómo usted se está manejando frente a esa situación? Hoy el Señor le pregunta: ¿hemos sido buenos administradores de lo que el Señor le ha dado? ¿Hemos contribuido a la obra del Señor? En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, dice así: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero la Torá en el original, ella añade: y con todas tus riquezas. Amén. Y con todas tus riquezas. Hoy veíamos a nuestro hermano Lorenzo entregando su diezmo. Hoy muchos nos traen los diezmos al alfolín. Vemos a nuestro hermano Isaac también contribuyendo y cumpliendo con esto, porque el Señor nos dice cómo estamos administrando lo que Dios da. Amén. ¿Cómo somos administradores
Que el Señor nos ayude. Dios le mostró este sueño a Faraón, a un hombre pagano, pero el Señor a veces se sirve de esos hombres para cumplir sus propósitos divinos, porque Él tenía un propósito con José. Amén. Y ese propósito José lo iba a desarrollar, ese propósito José lo iba a cumplir, porque a veces el Señor se prepara de estos hombres paganos, así como Él dice de Ciro, mi pastor. Y ahora Faraón, el Señor le mostró estos sueños. Amén. Y al final de sus días, Jehová añadió a la vida de José y le hizo honor a su nombre y le bendijo y le prosperó, y Jehová salvaguardó la vida de su pueblo. Amén. Israel. En José nosotros vemos a José como tipo de Jesucristo. Amén. José fue rechazado por sus hermanos y Jesús también fue rechazado por su pueblo. Jesús fue vendido por 30 monedas de plata y José fue vendido por sus hermanos. José salvó la vida de su pueblo. Amén. Y Jesús fue la salvación para la humanidad. Amén. José al final fue exaltado y Jesús al final fue elevado a la gloria máxima. José dice su palabra, contrajo matrimonio con una gentil y Jesucristo es el esposo de la iglesia compuesta por judíos y gentiles. Amén. Vemos en José tipo de Jesucristo. Gloria a Dios. Y mire, a pesar de la hambruna que vino al pueblo de Egipto, a pesar de esa hambre que vino al pueblo de Egipto, sin embargo, cuando quizás debía haber allí y desaparecer tal vez Egipto, sin embargo, en ese tiempo de hambruna, Egipto fue prosperado y bendecido y enriquecido cual nunca antes había sido. Amén. Fue bendecido, pero él también sirvió de bendición para otros pueblos. Amén. Porque a través de José, de la administración de él, el pueblo de Israel entró en Egipto. El pueblo de Israel tuvo para comer y allí el pueblo de Israel entró esa vez por primera vez a Egipto. A pesar de toda la hambruna que había, sin embargo, Egipto fue enriquecido. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue enriquecido? Porque se puso a un buen administrador. Se puso a un hombre prudente. Se puso a un hombre sabio como José. Y la característica que tenía José es que Dios estaba con él. Y en que donde él colocaba la mano, donde él estaba, todo era prosperado, todo era bendecido. Cuando estuvo en la casa de Potifar, todo fue en abundancia. Cuando donde él estaba, Jehová bendecía y prosperaba a José. Y lo hizo también en ese tiempo de hambruna, en ese tiempo de necesidad también. El Señor prosperó a Egipto. Y quiero decirle que este sueño de Faraón fue para el tiempo de José un sueño